Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la reunión ministerial, esta comunión de vida, esta comunión donde nos edificamos con amor. Aleluya, por medio de la palabra profética, la palabra que hoy está haciendo la obra de Dios, la palabra que hoy está estableciendo el reino del Señor en esta tierra. Aleluya, gloria al Señor. Estamos en la serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Amén. Y el Señor nos daba el encargo esta semana, dice, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe. Oh Señor Jesús. Y el versículo principal, aleluya, el capítulo es Gálatas 1, del 13 al 24. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor por permitirnos estar reunidos en esta noche. Vamos a disfrutar la palabra, porque la palabra es la que nos lleva, amados hermanos, a hacer la obra de Dios cuando la tomamos con simplicidad, con sencillez y cuando estamos abiertos a ella, para que caiga en nuestro corazón en buena tierra y esto nos lleve a una reacción favorable al reino del Señor. ¿Qué tal si oramos con el hermano que está allá al lado? Vamos a orar, vamos a encabezar esta comunión en el Señor. Señor Jesús, gracias por su palabra. Su palabra, Señor, vienen como vida, Señor, a nuestro ser. Señor Jesús, en esta hora, Señor, nos abrimos, Señor, a su hablar. Señor Jesús, abrimos todo nuestro ser a usted, Señor. Tome nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, Señor. Venga, Señor, a inundarla con esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos lleva a hacer su voluntad, Señor. Gracias porque hoy usted nos ha traído, Señor, por medio de su gracia, a la dispensación de la fe, Señor. Hoy, Señor, vivimos por la fe. Hoy dependemos, Señor, de la vida, Señor, que entró en nosotros. Hoy dependemos de Cristo, Señor Jesús. Por eso necesitamos cada día, Señor, que la vida fluya, Señor, en cada uno de nosotros. Señor Jesús, llévenos cada día a hacer inmersión, cada día a disfrutar su palabra, cada día a tomar su palabra, Señor, con mucho amor, con mucha responsabilidad, y esto nos llevará a la obediencia, Señor, y cada día, Señor, practicaremos, Señor Jesús, todo esto, Señor, que usted hoy nos está hablando. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos, Señor, encabezamos esta comunión en usted, Señor, para que usted hable a través de cada uno de los profetas. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Bien, hermano, el Señor nos hablaba, hermano, del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo mostraba su currículum en el judaísmo. Dice que él tenía propiedad para hablar con relación, hermanos, al judaísmo. Vemos allí de que los judaizantes, ellos querían, hermanos, confundir allí a los hermanos en Galacia, a los hermanos en Gálatas. Dice que ellos intentaban llevarlos a practicar, hermanos, allí la circuncisión, hermanos, a guardar la ley de Moisés. Esto era, hermano, pues llevaba a despreciar a Pablo y principalmente a despreciar a la palabra que Pablo estaba dando allí, hermanos. Entonces vemos allí de que Pablo podía hablar con propiedad. ¿Por qué Pablo podía hablar con propiedad? Porque él, hermano, él estuvo allí, como lo vamos a leer en Gálatas, aleluya, 1, 13 al 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces vemos allí, hermano, de que Pablo fue celoso, dice, a la tradición de sus padres. Dice que los gálatas querían convencer, decía allí, querían convencer a los gálatas de que no solamente se podía ser salvo por creer en Jesús, sino que ellos tenían, hermano, que practicar la circuncisión. Ellos tenían que practicar la ley de Moisés. Decía allí, hermanos, los judaizantes a los gálatas. Ellos querían, hermano, allí añadir, hermano, a la fe de creer en el Señor, de ser salvos. Ellos querían añadir, hermano, de que tenían que practicar la ley de Moisés, de que tenían, hermanos, que practicar la circuncisión. Entonces vemos allí de que Pablo les habla a ellos. Pablo le dice de que, le cuenta su experiencia, le dice que él fue devoto, ¿verdad? Él fue devoto a la ley. Dice que él fue celoso de la ley a tal punto, celoso de la ley de sus padres a tal punto de perseguir a la iglesia, de ser opositor de la iglesia. Dice que devastaba a la iglesia, hermano. Mire, a tal punto que llegó el apóstol Pablo y él le narraba, hermanos,
pues este currículum, esto por eso le podía hablar con propiedad de que él fue devoto a la ley, que llegó a tal punto de hacer todas estas cosas, ¿cierto? Él le decía, hermano, les advertía de que hermano, es por la fe que nosotros somos salvos, es por creer en Cristo. Él, hermano, él contaba su testimonio personal, él les hablaba su experiencia, hermano, de que él tuvo esta vida, este vivir. Le decía allí a los Gálatas, por eso él le podía hablar, hermano, él le podía hablar con propiedad a los Gálatas. Decía allí, pero vemos que los Gálatas estaban tentados de volver al judaísmo, apartarse de Cristo. Decía allí, Pablo les dio su testimonio personal. Entonces Pablo le dio su testimonio personal, pero ¿para qué Pablo le dio su testimonio personal? Dice, con la meta de convencerlos al Gálatas de no volver, hermano, de que ese no era el camino. El camino no era, hermano, de creer en Cristo y practicar la ley de Moisés, de guardar la ley de Moisés, de practicar la circuncisión, de que ese no era el camino, hermano. Porque este camino ya él lo había vivido y lo había abandonado en el pasado cuando él se convirtió a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Oh Señor Jesús, porque él había vivido, hermanos, dice allí que él había vivido, hermano, este camino equivocado, hermano, en el pasado, y él lo había abandonado por amor a Cristo, porque él fue alcanzado por la gracia. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, y Pablo les habló allí a los Gálatas, les habló allí, dice que él les habló allí, hermano, de dónde provenía él, ¿cierto? De dónde provenía él, del judaísmo, todo esto lo vemos en Romanos 11:1-7. Vamos a leer Romanos 11:1-7. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Dice, ¿cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera de gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, hermanos, vemos allí de que el pueblo de Israel como un todo, ellos, hermanos, rechazaron al Señor Jesús. Dice que el pueblo de Israel como un todo, ellos rechazaron al Señor Jesús, pero dice que el Señor aún ama al pueblo de Israel. Dice allí de que el Señor aún ama el pueblo de Israel. Por eso Él va a preservar un remanente. Aleluya, porque Él va a preservar un remanente. Pero este remanente va a ser salvo es por la gracia. Este remanente va a ser salvo es por la fe. Amén. Este remanente no va a ser salvo, hermano, por la ley. Dice tristemente, hermano, allí pues los creyentes judíos, dice allí que ellos por bajo presión, hermano, de los que practicaban la circuncisión, de aquellos hermanos judaizantes de la secta de los fariseos, dice que ellos allí bajo presión, hermano, que también habían creído en el Señor, ellos querían continuar esta práctica. Ellos querían continuar la práctica, hermano, de la circuncisión. Ellos querían continuar, hermano, la práctica, hermano, de guardar la ley de Moisés. Y dice que tristemente ellos allí fueron influenciados, hermano, por esto que querían continuar con esta práctica, estos creyentes judíos que habían creído en el Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, y el Señor nos decía aquí en el libro de Gálatas 3, vamos a leerlo. Hermano, la razón de la ley. Nos hablaba aquí en Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira, este es muy importante, el 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Hermano, ya para culminar, aleluya, dice allí en Filipenses 3. Vamos al libro de Filipenses 3. Hermano, rápidamente, para darle paso a mi hermano. En Filipenses 3. Oh Señor Jesús. Aleluya, dice Filipenses 3, del 3 al 9, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Mire, los que en Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces vemos allí que el apóstol Pablo, hermanos, por amor a Cristo, hermano, porque fue alcanzado por la gracia y que todo lo tenía por basura. Todo esto que él había aprendido, hermano, de la ley, todos estos asuntos, hermano, que no era el camino, hermano, de la circuncisión, dice que él por amor a Cristo lo tenía como basura. Hermano, pero nosotros de pronto decimos, pero yo no soy judío, aquí nadie nos está motivando a que nosotros practiquemos la ley. Hermano, ¿qué es, hermano, volvernos a la ley? Hermano, ¿qué es volvernos a la ley? Volvernos a la ley es cuando nosotros confiamos en la carne, cuando nosotros confiamos en nuestra capacidad, cuando nosotros queremos presentarle algo bueno a Cristo por nosotros mismos, cuando creemos en nuestra propia justicia, allí nosotros nos estamos volviendo a la ley, ¿verdad? Y usted dice, no, esas manifestaciones no están en mí. Entonces sí las hay, hermano. ¿Cuántas veces no hemos dicho, cuántos años tengo yo de vida de iglesia? Yo me conozco la Biblia, la he leído tantas veces, yo la conozco de punta a punta, yo me conozco todos los libros de la restauración. Hermanos, cuando hablamos así, yo tengo experiencia en la administración de la iglesia. Hermano, cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, cuando nosotros dependemos de nuestra carne, de nuestra capacidad, hermano, allí nos estamos volviendo a la ley. Aleluya, porque hoy nosotros confiamos en la palabra, aleluya. Hoy nosotros confiamos en el poder de la palabra. Hoy nosotros confiamos en Dios. Aleluya, hermano, estamos dentro de los muros, estamos bajo el gobierno de Dios. Hermano, hoy no estamos perfeccionando la carne dependiendo de nuestra capacidad. Hoy, hermanos, estamos dependiendo de la palabra, del poder de Dios y del Espíritu. Aleluya, Espíritu de nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Neil Aroca con el encargo. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a leer, por favor, Señor Jesús. Vamos a leer en el libro de Hechos, por favor. Vamos a buscar. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 8. Perdón, vamos a leer primero el 7:58. Amén. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. De ahí vamos al 8:1 que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hermanos, en el pasado de Pablo, él era parte del judaísmo. Él era un perseguidor aférrimo, hermano, de la iglesia. Perseguía a los hermanos. Él consintió en la muerte de Esteban cuando lo estaban apedreando. Ahí donde dice consintió, era que era un cómplice. Estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Mire lo que él era, hermano, antes de conocer al Señor. Él fue instruido por Gamaliel, según la ley de sus antepasados. Arrestaba y entregaba a la cárcel, hermano, tanto a hombres y mujeres. Hermano, y tenía como testigo, para él tenía como testigos, hermano, el sumo sacerdote y también los ancianos. Es decir, hermano, que él tenía, hermano, el permiso de ellos para poder hacer todo esto que él realizaba. Estando en este camino a Damasco,
el Señor Jesús lo llamó. Hermanos, el Señor Jesús llamó a Pablo. Hoy en día el Señor también nos está llamando a nosotros. Y escribió allí en Gálatas, vamos a leer también Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 15, el 16 y el 17. Pero cuando agradó a Dios, hermanos, estos versículos impresionan mucho a todos nosotros porque habla de la conversión, de lo que Dios llamó a Pablo. Pablo cuando agradó a Dios, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Señor Jesús. Señor Jesús. Él, como ya había dicho, hermano, fue instruido por Gamaliel, según la ley de sus antepasados. Él arrestaba y entregaba, hermano, en cárceles a mujeres y hombres. O sea, él no tenía que ver con eso, él tenía que lo que él había aprendido, lo que le habían enseñado a él lo tenía, hermano, como algo en su corazón. Yo diría que por eso fue que el Señor lo usó, por tener un carácter así de tan fuerte. Pero ahora el Señor mire lo que hace con él. Estando en este camino a Damasco, el Señor Jesús lo llamó. Y ahí, hermanos, vemos, hermanos, que más nos puede conocer el Señor a nosotros. Profundamente nos conoce, así como conocía también a Pablo. Y el Salmo 139, también lo quiero leer con ustedes, Salmo 139. Señor Jesús. Salmo 139 dice lo siguiente, el versículo 14, 15 y 16. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que me oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. A pesar de que Pablo fue perseguidor de la iglesia, él fue separado y llamado por la gracia del Señor para servirle. Es decir, que de perseguidor pasó a ser perseguido. Señor Jesús. Damos gracias al Señor que Él fue separado, hermano. Separado y llamado por la gracia del Señor. ¿Para qué? Para servirle. Ese es el llamado que hace el Señor a todos nosotros. Tenemos que, hermanos, ser llamados para servir al Señor, creyendo primero en Él. Después servirle en la iglesia, en donde estemos, con amor y con alegría. Hoy también todos nosotros fuimos llamados, aleluya, y escogidos por la gracia de nuestro Señor. Hermano, usted es un escogido de Dios, usted es un llamado del Señor. Y por tal motivo, hermano, lo que queda ahora por hacer es servirle a Él. Hasta aquí, hermano, Pablo tomó la mejor decisión de su vida, que fue no seguir el camino, hermano, del judaísmo. No luchó más con su naturaleza. Su capacidad hasta ahí llegó, su capacidad humana. Hoy lo mismo sucede con nosotros, hermano. Nosotros no podemos usar ninguna capacidad de nosotros para poder ayudar a Dios. Déjese ayudar por el Señor. Mi capacidad no sirve para nada. Que el Señor haga su obra en nosotros. Y desde allí, hermano, desde ese momento de cuando Él miró que ya su capacidad no servía para nada, Él fue usado por Dios como un instrumento útil en sus manos. Gracias al Señor por la verdad del Evangelio. Gracias al Señor por esa verdad. Y hermano, esté totalmente convencido que el Señor mismo fue el que lo escogió a usted y lo apartó para ser su siervo, para servir en la iglesia. Así que ánimo, hermano, ánimo. Vamos a servir al Señor con alegría y con gozo. Que Dios le bendiga. Jesucristo es el Señor.
Amén, hermanos, Jesús es el Señor. La verdad que sí, nosotros necesitamos ser utilizados por el Señor y necesitamos servir al Señor aquí en la iglesia. Hermanos, siguiendo con el punto y con lo que el hermano estaba hablando, en Efesios capítulo 1, versículo 4, el Señor también nos dice o nos muestra de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuésemos santos, ¿cierto? Y para que nosotros pudiéramos servirle a Él, santos y sin mancha para poderle servir a Él. Entonces, hermanos, este asunto de la elección, este asunto de servirle, de ser escogidos por parte de Dios, pues esto hace parte de la predestinación que Dios nos dio a nosotros. No es un asunto nuestro, así como el hermano lo estaba explicando. El Señor quiere que nosotros le demos un poquito de tiempo y que más bien que nosotros lo escuchemos y así debidamente el Señor va haciendo su llamamiento poco a poco. No digamos de que no le podemos servir, sino que más bien el Señor va sacándonos de este mundo para que nosotros le podamos servir a Él. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Hermanos, siguiendo con el encargo, con lo que el Señor nos estaba hablando, el día miércoles el Señor nos decía de que nosotros recibimos el Espíritu prometido por medio de la fe. Repita conmigo, recibimos el Espíritu prometido por medio de la fe. Bueno, primero que todo, para poder mirar esta parte, en Mateo capítulo 22, le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en el versículo 36 al versículo 40 de Mateo capítulo 22. Entonces, hermanos, nosotros vemos de aquí vemos de que Jesús resumió la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, hermanos, Dios nunca, me gustó bastante esta parte que dice aquí, yo se los voy a leer. Dice, Dios nunca quiso que el hombre tomara la ley como simples ordenanzas, sino por amor. Y la realidad del amor está en Cristo, el Hijo de Dios que nos trajo la vida y nos trajo la naturaleza que es amor. Entonces, hermanos, el amor por un lado, para mirar el enfoque de esto y para mirar el centro de este punto, el amor por un lado es abstracto, usted no lo puede ver, yo tampoco lo puedo ver, yo no lo puedo tocar, ¿cierto? Pero ¿quién hizo concreto el amor de Dios? Hermanos, Cristo, a través de su vida, ¿cierto? Cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros lo recibimos, ¿cierto? Él llega como nosotros el amor. Y entonces, ¿qué hace esto? Esto nos da a nosotros la oportunidad de tener la vida de Dios, miren esto, nos da la oportunidad de amar a Dios, de amar al prójimo y así también podemos cumplir la ley, hermanos. Entonces, hermanos, no se esfuerce, no se mate, más bien vamos a amar al Señor, vamos a recibirlo, ya lo tiene, sino que vamos a cumplir con lo que el Señor está diciendo primeramente para poder llevar a cabo lo que Él desea. Entonces, ya en el capítulo 3 de Gálatas, para entrar en el encargo de lo que el Señor nos está hablando, en el tercer capítulo de Gálatas, en el versículo 19 nosotros leemos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Hermanos, miren este punto. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien le fue dada la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pablo explica que la ley, hermanos, no es contraria a las promesas de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para poder explicar esto, para poder tener claridad con respecto a esto, hermanos, nosotros vemos de que las promesas o la promesa que había sido dada al pueblo de Israel, bueno, ellos tenían que darle respuesta a esto, tenían que creer en esta promesa, tenían que buscar esta promesa. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, nosotros sabemos ya cuál fue la problemática de los Gálatas y específicamente de los judaizantes o de los judíos, que ellos se enfocaron más en la ley que en la misma promesa. En Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice que Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, sigue el siguiente verso, para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? El espíritu de la promesa o el espíritu prometido. Hermanos, aquí está el punto, aquí está la clave de todo. Hermanos, la promesa de Dios a Israel era la realidad de la promesa de este espíritu. De modo que cuando creemos nosotros ahora, cuando nosotros lo recibimos en Jesús, recibimos este espíritu prometido que le había sido dado primeramente al pueblo de Israel. Como ellos no lo obtuvieron, como ellos no recibieron esto, sino que ellos rechazaron al mismo Señor Jesús, que es lo que vamos a compartir ahora los hermanos dentro de poco. ¿Qué pasó, hermanos? Esto pues prácticamente se volvió algo contrario y fue la problemática que causó la situación por la cual el apóstol Pablo escribe el libro de Gálatas. Entonces, hermanos, la promesa fue dada a Abraham y la ley llegó a través de Moisés 430 años después. Pero entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? La ley, la imposición de la ley no abroga la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, por tanto, la promesa es anterior a la ley y la ley no puede abrogarla. Es decir, no la anula. Abraham, antes de ser circuncidado, había recibido la promesa de Dios. Él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham hace parte o es el padre de la fe nuestro. Entonces, todos los que creemos en Cristo, también hacemos parte o somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque también hacemos parte de esta promesa que nos fue dada a nosotros, que es el Espíritu prometido, hermanos. Nosotros necesitamos disfrutar esto, nosotros necesitamos creer esto, hermanos. No es un asunto de fuerza, como decían los hermanos ahorita, no es un asunto de capacidad nuestra, sino que es un asunto de fe. Hermanos, Jesús es el Señor, seguimos con este encargo, amén. Amén, amados hermanos, gracias al Señor, porque el que antes nos perseguía, ahora predica la fe. Es el mensaje de esta semana y conforme a lo que los hermanos han compartido, seguimos pidiendo a cada hermano que estemos con un espíritu de oración, buscando la revelación del Señor en nuestra vida para extraer más de estos puntos que los hermanos han estado compartiendo y que estamos rumiando, haciendo inmersión. Entonces, amados hermanos, como compartía nuestro hermano, nosotros no somos salvos por las obras de la ley, no es por nuestra fuerza natural, sino que somos salvos y justificados por la fe. Por eso, en Romanos 10:12, el Señor nos dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y Pablo dijo a los Gálatas que antes que viniese la fe, eso está en el capítulo 3, 23 de Gálatas, nosotros estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y el primer hombre que realmente creyó a Dios y le fue contado por justicia, como dice el versículo 6 también del capítulo 3, fue Abraham. Gracias al Señor que el apóstol Pablo y los hermanos tenían muy claro, porque los judíos religiosos siempre sacaban el argumento de Moisés. Claro, Dios estableció la ley de Moisés, pero ellos no les había sido revelado internamente, aunque lo sabían, que realmente, como estuvo desde el principio con Abraham, la salvación realmente era por la fe. A Abraham le fue contada su fe por justicia. Entonces, Abraham fue primero que Moisés. Y Abraham, como nosotros lo hemos visto ya, lo que mostraba era que el espíritu que había sido prometido, ya era el momento de que en la nueva dispensación de la fe, los hermanos y los judíos hicieran ese cambio, pero no lo hicieron. De todas maneras, la luz que el Señor nos está dando, a pesar de que la ley fue un ayo que cuidó al pueblo de Israel, la ley fue un tutor que los cuidaba mientras llegaba la nueva dispensación de la fe por medio del Señor. Ya más adelante, cuando el Señor vino,
Israel no le recibió e Israel mató al Señor. Ellos fueron los judíos religiosos los que crucificaron al Señor. Pero entre esos miles de judíos, la gran salvación es que un remanente, hermanos, un remanente creyó, un remanente entró en esa nueva dispensación de la fe. Y de este remanente surgió la iglesia en Jerusalén. Y la iglesia practicó, la iglesia tenía claro y estaba formada por personas que reconocían que la justificación era por fe y no por las obras de la ley. Esta fue una gran salvación, pero fue un grupo pequeño, fue un remanente que guardó esto. De todas maneras, es importante resaltar aquí, hermanos, aplicándolo a nuestras vidas, que necesitamos más el creer la palabra, el obedecer la palabra y que podamos revisarnos a nosotros mismos, porque la ley, si volvemos a la ley, si volvemos a nuestra fuerza natural, si volvemos nuestra vida, normas, leyes, basados en el legalismo, es volver a la esclavitud. Entonces, la luz que el Señor trae a nosotros, que nosotros seamos liberados completamente, internamente, de cualquier forma que reemplace la fe. Cualquier forma que reemplace la fe. Es importante que nosotros podamos considerar esto internamente. Entonces, por eso no servimos a Dios confiando en nuestra propia capacidad, porque si lo hacemos, seremos perfeccionados en la carne, y eso no tiene ninguna validez, ser perfeccionados en la carne. Por eso hoy seguimos al Señor, y por eso Pablo le dijo a los corintios que Adán fue hecho alma viviente, pero el último Adán es espíritu vivificante, que es Cristo. Entonces, ¿cuán importante esto? Porque es la vida del Señor, es el espíritu vivificante el que nos puede dar vida. Porque ¿quién es el que quiere cumplir la ley? ¿Quién es el que quiere centrarse en la ley y no salir de ahí y no creer? El viejo hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que recibimos el espíritu vivificante, como Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 15:45, y nosotros creemos, ahí es donde se produce la nueva raza conforme a la fe, no conforme al viejo hombre. Y es la única forma de salir de ese yugo de la esclavitud, ejercitando nuestro espíritu. Por eso damos gracias al Señor por la palabra profética, porque la palabra profética es la que nos está guiando, trayendo el gobierno del Espíritu a nuestras vidas y trayendo la luz para sacarnos de toda esclavitud, basada en normas, en reglas y en nuestras propias cosas autoimpuestas. Entonces, amados hermanos, necesitamos orar al respecto para poder seguir avanzando y seguir teniendo claro que nuestra salvación es por la fe y no por las obras de la ley. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, qué maravilloso el seguir con esta salvación que hoy está accesible. Esto es algo tan sencillo, tan práctico. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, esta salvación que hoy nosotros estamos recibiendo es una salvación completamente diferente. Vimos que la salvación que predica la religión es para unos pocos. Pero hoy nosotros le damos gracias a Dios que la salvación que hoy nosotros tenemos es una salvación de justicia que viene por la fe. La salvación y la justicia vienen por la fe. La salvación y la justicia viene por la fe. Son para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo salimos a las calles, abrimos nuestra boca, contactamos a las personas, ellas creen en el nombre de Jesús. No creen en otro nombre. Por eso hoy nosotros estamos llamados por Dios para anunciar este evangelio que es completamente
el Evangelio del Reino. Y hoy nosotros hemos visto cómo el Señor, a la luz de la palabra, nos dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hoy nosotros hemos visto cómo el Señor está haciendo una gran labor a nivel mundial y hemos visto cómo el Señor está enviando a sus misioneros a todo este continente europeo. Y hoy el Señor está llamando nos está llamando para que hagamos parte de esta comisión, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Por eso esta frase del TCI tiene valor y importancia, porque habla de tropas, capitanes, intendentes. Y hoy nosotros, gracias a Dios, hemos recibido una comisión, así como el apóstol Pablo recibió por revelación una comisión directa del Espíritu de Dios. Dice, nuestro encargo es predicar el Evangelio por toda la tierra. Nuestro encargo es predicar el Evangelio por toda la tierra. Nuestro encargo es predicar el Evangelio por toda la tierra. Hermanos, esta es una comisión que hoy nosotros, aparte de ser una obediencia, es un deber que hemos recibido de parte de Dios, el que este Evangelio llegue a otras personas, que la salvación de Dios alcance a otras personas. Hoy nosotros estamos recibiendo esta palabra de mucha luz y de mucha vida. Dice, necesitamos tener la revelación acerca de Cristo Jesús. ¿Qué revelación usted y yo hemos recibido, iglesia? Hemos recibido la revelación de predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Esta vida que hoy el Señor nos ha dado en gran manera a cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio se nos reveló. El Evangelio se nos reveló. El Evangelio se nos reveló por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, allí nosotros miramos que en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, hermanos, tenemos este ejemplo tan palpable como el apóstol Pablo lo habló a la iglesia de los Corintios. Él dijo esta frase, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar este Evangelio. Hoy nosotros tenemos esta comisión de que este Evangelio sea anunciado. Por eso el cumplimiento de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesús nos habló allí. Y será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy usted y yo hemos recibido una comisión. Este tomo dice que debemos seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Esta es una comisión que nosotros tenemos en Dios para que esto sea completamente la realidad de nuestro vivir. Hoy gracias al Señor que aquí estamos viendo un punto en cuanto cuando Jesús vino, muchos pensaban que Él era un profeta, era uno más. Y dice la palabra aquí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ellos respondieron que el pueblo pensaba que Jesús era uno de los profetas. Jesús, insatisfecho con la respuesta, los interrogó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16, versículo 15, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es nuestra respuesta. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Hermano, gracias al Señor que hoy nosotros también tenemos esta respuesta. En otras palabras, Pedro afirmó, tú eres el ungido de Dios, el Evangelio de Dios. Señor Jesús, la respuesta satisfizo al Señor, por lo que dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hoy hemos recibido esta revelación por medio del Padre que está en los cielos, por medio del Padre que está en los cielos. Gracias al Señor, hermano, no es cualquier revelación, es la revelación de Jesucristo que llega a nosotros a través de su palabra. La revelación de Jesucristo llega hasta nosotros por medio de su palabra, llega hasta nosotros por medio de su palabra. Hermanos, qué maravilloso el que hoy por la palabra estamos recibiendo esta revelación. Señor Jesús, de verdad tenemos que estar agradecidos pues, por Dios porque por medio de el profeta que usa recibimos su palabra y eso es nuestra guía, nuestro manual. Y el Señor en este día nos hablaba de que sobre algo que pasó en la iglesia en Jerusalén, sobre la ley y la fe no se mezclan. Entonces el Señor nos hablaba y nos mostró cómo la conversión de Pablo, camino a Damasco. Y para mostrarnos que él cuando subió a la iglesia en Jerusalén, cuando llegó después de estar en Damasco, llegó a reunirse con los discípulos. Pero vemos que ellos había una persecución contra él por parte de los judíos que intentaron matarlo. Vemos aquí que pasaron 3 años. El apóstol hablaba de que no sabíamos, no hay escrito sobre dónde estuvo esos 3 años, pero sí dice que pasados estos 3 años subió a Jerusalén y a ver a Pedro y permaneció allá 15 días, hermanos, en comunión con Pedro. Vemos aquí que en ese tiempo Pedro ya había sido nombrado apóstol, pero Pablo estuvo allí en comunión con él 15 días buscando dirección, mostrándonos a nosotros qué tan importante es la comunión. Señor Jesús, entonces vemos cómo esta comunión fue muy fructífera entre Pedro y Pablo. Vemos que también que está escrito que pero no vi a otro apóstol sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Y vemos que allí Pablo también no fue muy bien recibido por los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de él por su pasado de acosador a los cristianos. Entonces tenían miedo de él. Pero el Señor usó a Bernabé, intervino y convenció a sus compañeros y le relató cómo Pablo había visto al Señor Jesús camino a Damasco. Entonces, vemos aquí que el Señor ahí fue recibido y entonces ya él permaneció en la iglesia de Jerusalén, entraba y salía. Pero había algo que él hablaba con denuedo sobre el Señor. Esta palabra significa que él hablaba sin miedo, abiertamente del Señor. Y por eso los griegos le procuraban matarle, porque para que no hablara del Señor. Entonces vemos aquí que el Señor, de esta comunión de Pablo los 15 días, porque él mostró que como nomás se encontró fue con Jacobo. Y Jacobo no lo miraba a él como apóstol, sino como el hermano de Jesús. ¿Por qué? Lo miraba a él porque él no era cercano al Señor. Jacobo, siendo hermano de Jesús de sangre, no era
cercano, no era de los del Señor. Y vemos en Juan 7:15 que Juan dice que ninguno de los hermanos de Jesús lo siguió durante su ministerio terrenal. De hecho, a diferencia de Jesús, ellos buscaban notoriedad, ellos buscaban ser, ser líderes. Y vemos cómo el Señor nos mostraba que cómo fue Jacobo, se hizo conciliaciones con los judaizantes, con la ley. Por eso el Señor nos terminaba hablando y nos decía que Dios nos libre de esta situación de mezclar la ley con la fe. ¿Por qué? Porque el Señor decía que Jacobo hizo esta concesión para ganar muchos adeptos de los judíos que se volvieron a Cristo, pero no eran puros. Ellos, porque tenían esa mezcla entre la ley y la fe. Entonces, que el Señor nos libre como iglesia de tener esta mezcla de ordenanzas, tener ordenanzas en la iglesia revuelta con fe. Hermano, hoy vivimos es por fe y tenemos que mantenernos como creyéndole a la palabra profética para que nuestra fe cada día sea fortalecida. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Gracias por su palabra. Con este encargo esta semana de seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Y necesitamos estar claros en muchos puntos, hermanos, querida iglesia, amigos, lo que el Espíritu hoy apunta para que nosotros podamos revisar. Amén. El Señor finalizaba con un título que dice la señal de aprobación de Dios. Y es importante esto, hermanos, para que podamos estar claros. La línea apostólica es crucial. Usted y yo necesitamos estar claros en eso para no ser distraídos, como ocurrió en la segunda etapa de la iglesia en Jerusalén. Entonces el Señor nos mostraba a través de Hechos capítulo 2, para que estemos claros, hermanos, qué ocurrió ahí con respecto al encargo de la señal. Mire, la señal de aprobación. Amén. Hechos capítulo 2 dice así, versículo 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado. Mire, revise esa palabra, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Amén. Dice que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Entonces, ¿cómo usted y cómo yo detectamos, identificamos la señal, hermano, de la aprobación de Dios? ¿Cómo lo logramos? Hermano, es a través de prodigios, señales y milagros. Amén. El Señor nos ayude, hermano. Eso que ocurrió en el capítulo 2 de Hechos, hoy, hermano, es lo que estamos viendo con matrimonios, con niños, con adolescentes, con jóvenes. Todo, hermano, los milagros que se están dando. Amén. Entonces es importante estar claro, hermano, cómo seguir. ¿Cuál es la señal de aprobación? Amén. Hay que revisar eso. Yo por aquí escribía, decía, ¿qué era la señal de aprobación? Eran los milagros, los prodigios y las señales. Dice, la aprobación del Señor a través de Esteban, que fue otro escenario donde se dio la aprobación del Espíritu, a través de Hechos 6. En Hechos 6, ahí vemos a Esteban, mire, consideremos esta parte, Hechos 6:8 dice, y Esteban, mire, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, hermano. Mire, otra señal de la aprobación de Dios. Amén. Es claro, hermano, que Dios nos ayude, podamos enfocarnos, perseguir eso, hermano. Amén. Y él dice, el estado de degradación. Mire, ahora miremos otra esfera
Dice, el estado de degradación de la iglesia en Jerusalén se puede comprobar, mire, a través de la visita del apóstol Pablo en su tercer viaje. ¿Qué pasó en ese tercer viaje? Vamos a mirar el escenario que encontró el apóstol Pablo y por qué se enfoca a la degradación. Dice, ahí se reunió con Jacobo y todos los ancianos, pero dice que curiosamente ninguno de los apóstoles estaba allí, solo Pedro. Amén. Solo Pedro estaba ahí, tuvo comunión con Pedro, pero no encontró a ninguno más de los apóstoles. ¿Qué pasó ahí, hermano? El Señor nos ampliaba, nos mostraba, nos aclaraba, dice, por eso conciliaban la fe con la ley. Mire, estaban mostrando, estaban ahí, hermano, en todo ese grupo, todo ese ambiente, en toda esa esfera, una conciliación sobre la ley y la fe. Tremenda esa mezcla, hermano. Que Dios nos guarde lo que produjo ese ambiente, hermano, donde revisemos algo. La palabra apostólica ya no estaba liderando. ¿Quién era el líder? Jacobo. Todos sabemos dónde se originó, cuando él interrumpió la comunión a través de Hechos capítulo 15. Amén. Entonces, dice, e incluso, hermano, mire, fue tan tremendo ese ambiente que había ahí con Jacobo y todo eso, porque dicen que habían cantidades de judíos, hermano, practicando la ley y había una mezcla. Y fue tan tremendo el ambiente para que nosotros hoy lo consideremos y lo revisemos. Dice, e incluso convencieron a Pablo, mire, tremendo, hermano, el ambiente que estaba ahí no era un ambiente fácil. El apóstol Pablo, hermano, dice que convencieron a Pablo para que demostrara, mire, que él también guardaba la ley. Amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor porque el Espíritu intervino, Dios intervino y Pablo, porque hermano, ¿dónde estuviésemos hoy nosotros? Estuviésemos ciegos, hermano, no habría la luz, no habría la dirección hacia dónde íbamos. Gracias al Señor porque intervino, interrumpió todo esto, hermano, y el apóstol Pablo no cedió. Gracias al Señor. Y el Señor decía, esto se debe a que bajo el liderazgo de Jacobo, la iglesia en Jerusalén produjo otra línea, mire, tremendo. Esa esfera, ese ambiente donde Jacobo tomó liderazgo, interrumpió todo esto, produjo otra línea, hermano. Mire lo peligroso que es esto. Que Dios nos ayude, que podamos revisarnos, hermano. Y dice así, dice, la iglesia en Jerusalén, a través de este liderazgo de Jacobo, produjo otra línea de obra que estaba en oposición, hermano, mire. Estaba en oposición a la obra del Espíritu, a lo que el Señor nos está demandando aquí. Seguir, como dice, seguir el Espíritu para concluir la obra. Cuando Jacobo interrumpió, ya el Espíritu no era el que estaba siguiendo, ya el Espíritu no estaba liderando, ya el Espíritu no tenía la libertad. Oh, hay que tener claro esto, hermano, iglesia. Por eso, Pablo, vamos a Timoteo, hermano, para que ampliemos un poco la preocupación del apóstol Pablo. Amén. En la primera carta de Timoteo le escribe, mire cómo le escribe, dice, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, mire, ¿por qué el apóstol Pablo le escribe a Timoteo? Porque había otra esfera, había otro ambiente, había otra dirección. Esto es peligroso, hermano. Usted y yo hoy necesitamos estar claros, hermano. ¿Cuándo está el Espíritu guiando? ¿Dónde está la dirección de Dios? ¿Quién es la boca de Dios? Todo esto, los milagros que estamos viendo, hermano. Nuestros niños, adolescentes, jóvenes, matrimonio. ¿Dónde estamos, hermano? La palabra es la que está haciendo la obra. Y quiero terminar con esto. Dice, termino con el 4 aquí. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Mire, había genealogía, había fábula de todo. Y todo el mundo estaba encantado. Que Dios nos guarde, hermano, de caer en esa esfera. Y dice,
Dice, mire cómo reitera. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa. Mire, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Fue tan fuerte ese ambiente, hermano, arrastró a miles. Pero, hermano, dañó, afectó hasta el sol de hoy la obra de Dios. Que Dios nos guarde, hermano. Quiero leerles esta parte. Dice, nuestra misión es poner todas las cosas en orden. Servicio, familia, adolescente, servicio de niños, mujeres conectadas, todo, hermano. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con la línea. ¿Cuál línea, hermano? No la línea de Jacobo, la línea del Espíritu, la línea apostólica, la palabra que hoy está haciendo la obra, que está restaurando nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos, hermano. Jesús es el Señor. Hoy necesitamos rescatar la línea apostólica. Hoy necesitamos rescatar la línea apostólica. Amén, hermano. Vamos a seguir en la línea, hermano. Vamos a seguir disfrutando al Señor. Hermano, este es el momento el que el Señor nos ha regalado para que nosotros sigamos en la línea de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Hermano, y ya para continuar, hermano, vamos a dar unos breves anuncios. Amén. Hermano, para mañana sábado tenemos Casa Kit en el Parque Los Algarrobillos, hermano. Así que no se quede, hermano. No deje a su hijo allí en casa. Vamos a llevarlo al Parque Los Algarrobillos a partir de las 7:30 de la mañana. Hermano, que el Señor nos siga dando esa luz, que el Señor siga llenándonos de amor, hermano, para tener este amor para con el Señor. Hermano, recuerde que estas son las goticas del rocío, hermano, las que el Señor necesita. Por eso, hermano, vuelvo y le recuerdo. Mañana a partir de las 7:30 de la mañana el Señor nos espera en el Parque Los Algarrobillos. Amén. Por eso, hermano, vamos a estar atentos a lo que el Señor está haciendo hoy, porque hoy lo que el Señor quiere es que nosotros nos demos, hermano, en la enseñanza de los apóstoles. Y nuestros niños, hermanos, nuestros jóvenes hoy están siendo fundamentados en la enseñanza de los apóstoles. Amén. Hermano, y mañana, sábado, le corresponde el servicio de aseo al sector B. Hermano, vamos a ser diligentes, vamos a venir con gozo, con alegría. Amén. Hermano, pero también tenemos algo muy importante, hermano, que es la comunión en Bucaramanga. Amén. Hermano, para que usted siga participando, siga siendo obediente a la palabra, hermano. Hermano, recuerden que hay hermanos que todavía hacen falta por participar. Y que necesitamos, hermano, agilizar todos los trámites para que este fin de mes, hermano, todos podamos estar con alegría, con gozo, con entusiasmo en esta gran comunión. El Señor cuenta con cada uno de nosotros. Amén. Hermano, y para el día domingo, hermano, el día domingo el Señor nos espera con alegría, con gozo, hermano, pero más que todo con un corazón dispuesto. Hermano, vamos a venir, hermano, pero no vamos a venir con las manos vacías. Vamos a traer nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Hermano, el mercado de amor. Usted sabe que el Señor cuenta con usted. El Señor no cuenta con los demás, sino que cuenta con usted. Amén. Por eso, hermano, vamos a ser fieles al Señor. El día domingo el Señor nos espera aquí a partir de las 9 de la mañana. Hermano, con gran gozo, alegría. Si usted tiene una visita, hermano, tráigala. Necesitamos que las personas escuchen la voz del Señor. Amén. Por eso terminamos orando por esta reunión. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, Señor, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque esta palabra, Señor, nos lleva cada día, Señor, a un estar más sumergido en ella. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos ver, Señor, los milagros que tú estás haciendo a través de la palabra. Pero también, Señor, que cada día sigas haciendo un milagro en cada oyente, Señor. Que sea fiel a esta palabra. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Oh, Señor Jesús. Amén y amén. Nossos pés correm toda a terra, nossas vozes o anunciam, proclamando uma só palavra em si.
cruz.